Buenas tardes, mi nombre es Emma Navarrete, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro, y vamos a hablar sobre elementos y pasos de la lectura categorial dentro de un párrafo. Lectura categorial. La lectura categorial es comprender un texto, no es desvelar el significado de cada una de las palabras, ni siquiera de las frases o de la estructura general del texto, sino más bien generar una presentación mental de referencia del texto. Es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético, en que el texto cobra sentido. En el curso de comprensión, el cual el autor elabora y actualiza modelos mentales de modo continuo. Elementos de la lectura categorial. La tesis. Preposiciones argumentadas, preposiciones subargumentadas, preposiciones derivadas y preposiciones definitorias. En la tesis. Constituye la esencia, el núcleo del escrito, es la médula, el punto de conexión, interproporcional, la pieza clave del rompecabezas ideálico. Es aquello que se requiere probar o demostrar. Preposiciones argumentadas. Preposiciones argumentadas existen en tanto que apoyen a la tesis. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. En preposiciones subargumentadas son aquellas preposiciones que argumentan cualquier preposición argumental desde otra perspectiva. Las subargumentales consisten en preposiciones que en la estructura categorial soporte una o varias argumentales. Preposiciones derivadas. Condensan y contienen las consecuencias categoriales y las prácticas que dependen de la tesis, de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, es derivar, involucrar en mayor medida el pensar creativo. Preposiciones definitorias. Define y delimitan términos importantes y significativos, contenidos en el texto. Elementos de la lectura categorial. Existen 5 pasos secuenciales. Primero, decodificación terciaria, análisis elemental, identificación, confortación y releer documento. En decodificación terciaria, primero, denominar las ideas principales mentalmente gracias a la decodificación terciaria. Segundo, separar una a una las macroposiciones. Principalmente esto se denomina análisis elemental. Tercero, definir, identificar la tesis o columna vertebral del ensayo. Cuarto, es decir, se verifica analíticamente confortándola si la tesis prevista escoge o no el resto de preposiciones. Quinto, se relee el artículo colocando la tesis en modo foro o columna articuladora, descubriendo y explicando los enlaces entre preposiciones. Y la tesis, esto implica descubrir la oculta organización categorial. Muchas gracias. Esto fue todo sobre lo que es elementos y pasos de la lectura categorial dentro de un párrafo.